Estamos en la transmisión. Ah, muy Así, buenas tardes, queridas amigas y amigos. Muy bienvenidos a Ahora sí, Vía Alemana, un poco accidentado ahí. ¿Qué tal, Arnaldo? vale. ¿Cómo estás? Muy bien, Gerard, buenas tardes, aquí listo para comenzar también. Otro Bueno, programa más. ha sido una semana bastante acontecida para ser una semana de enero. Ha ocurrido de todo, eh, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito muy local, desde, podríamos decir, lo político, lo social, hasta el clima. O sea, realmente el tener esta, no sé ni cómo llamarle, en francés se decía orageux, esa sensación como que llueve un poco y hay humedad y se siente como, yo no sé, yo estaba aquí en el patio, aquí en Villa Alemana, y me sentía la misma sensación de cuando estaba cerca de un lago en verano cuando llueve. Era como esa sensación, ese pasto mojado, con esa humedad fuerte, pero que no es la humedad de como brasileña, no, es la humedad de un lugar donde llueve en verano, donde hay un lago o algo así. Esa era como la sensación, no sé cómo lo percibiste tú. A mí me recuerda las típicas mañanas de un verano en el sur, en la Araucanía, después de una lluvia de verano. Era muy parecido a la sensación. Sí, también puede ser, sí, sí, se sentía un poco esa particularidad, sobre todo cuando llueve como ahora, que fue copioso, y después hace mucho calor, porque primero, aunque estuviera nublado, la temperatura subió. A nadie le De soñaban un hecho, poquito de agua. yo lo encontré espectacular. O sea, incluso, bueno, a mí me encanta este clima, es como uno de mis climas favoritos, que llueva, baja la temperatura, después vuelve a subir, se genera esta sensación de esta humedad, el olor a la tierra, que es distinto porque eso en invierno no sucede así, en invierno la temperatura no sube después, entonces otras son sensaciones completamente distintas. Pero Eh, bueno, está el otro y lado de la fuera de moneda eso, fuera del clima físico, también hubo a nivel nacional hubo variaciones y decisiones en el clima político, ¿No es verdad? Y eso ocurrió en todo el espectro político, ¿no? Bueno, partiendo por casa, tuvimos la designación de nuestro representante a las primarias de Chile Vamos. Muy bien lo dijiste, la designación, el Fue así, dedazo, porque el dedazo. los juegos que Oye, hicimos primarias. la política chilena se está dando mucho de los dedazos, el dedazo de Narváez, el dedazo de Felipe Cas. Bueno, yo, yo, Estamos yo con quiero, dedazos. yo quiero pensar y confiar en la decisión estratégica que hay detrás. ¿Ya? No, está bien, y lo mismo de estar pensando el bacheletismo para el otro lado, o sea, pero el tema es que es como curioso, a mí me llama la atención el hecho de que uno escucha que el gritos por más democracia, más participación, y al final estamos cada vez en círculos más reducidos. Eso es lo que De- me llama poderosamente la atención. Desde la mirada de un simple militante, yo creo que si hubieran presentado varios candidatos a elegir dentro de una primaria interna, Briones seguramente habría sido el elegido lejos, habría ganado él. Y yo O pienso un que, Durraga, ¿ah? Ojo no con estoy eso, seguro, ojo con eso. no estoy Yo creo seguro, que ¿ah? sí. Yo creo No que estoy tenía posibilidades, independientemente de yo creo que efectivamente Briones debe ser de las personas más preparadas para un puesto como este. Yo creo que, de hecho, varias veces he dicho cuál es mi check para un presidente de la República, y un piso mínimo es que tenga una altísima formación. Creo que es fundamental porque por las tareas que tiene que aprender, que son muy técnicas, la burocracia moderna es muy pesada. Es necesario conocer un poquito de derecho, un poquito de economía, un poquito de esto. Y si eres especialista en un área, además, te permite tener una mirada también profunda en ello, pero ojo, un especialista no basta, tiene que ser alguien que tenga una mirada un poquito más amplia. Y justamente Briones calza en este perfil, un tipo que sabe mucho de políticas públicas, que además obviamente el área de la economía, pero él estaba a cargo de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Adolfo Ibáñez, o sea, una mirada de la política más amplia.
Entonces, yo considero que un candidato, más allá de que me podría decir, oye, pero viene muy cerca el comentario, bueno, sí, pero siendo bien honesto y bien transparente, probablemente cualquiera podría decir que es el más preparado de los candidatos que están en este momento en la oferta, ¿no? Mira, viendo, analizando objetivamente lo pequeño que somos como partido, lo nuevo que somos como partido, yo digo que tenemos una buena carta, no podemos quejarnos de eso. No, es que yo lo quería ver de otra perspectiva. O sea, si uno compara el uno a uno, probablemente quizás el único que podría competirle por la trayectoria y con la formación y experiencia sería Joaquín Lavín. Pero los otros candidatos tienen una menor trayectoria, una menor preparación profesional relativa, si comparamos eso nada más. Ahora, para bien o para mal, las personas no eligen al que mejor podría hacer el trabajo, sino eligen a aquel que de alguna manera encarna mejor las emociones, ¿no? La política se ha reducido, según algunos, es una mirada que no es que la sostenga yo nada más, se ha reducido a la emocionalidad, cómo yo Bueno, me vinculo con y el uno diría candidato. también, eso permitió la erupción del populismo en todas sus facetas. Sí, evidentemente, pero el populismo es antiguo. O sea, Perón es de los, ¿cuántos? De los 40. El ejemplo del populismo. De hecho, prácticamente ahí nació. Él y el otro sería, el otro ejemplo populista es Getúlio Vargas, Brasil. Justamente los populistas históricos son de este continente. Justo antes Tenemos, de la dictadura. sí, no, bueno, de hecho Getúlio Vargas no necesariamente estaba democráticamente, pero era un tipo muy popular en Brasil. Y fue por varios colores políticos. De hecho, Getúlio Vargas es como un referente para la izquierda y hay una universidad que lleva su nombre y es un referente de la derecha. Entonces, como eso, justo el ejemplo de Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil. En Chile no hemos tenido un personaje así, hemos tenido personajes de recambio popular. Hoy día estaban recordando, no sé a propósito de qué, tenía Google por ahí a mano y Dale. pon Pedro Aguirre Cerda, porque algo vi que estaban recordando referente a él. Y mientras lo busca, yo comento algunas cosas. Bueno, Pedro Aguirre Cerda era abogado, pero también fue primero profesor y tenía la idea esta de gobernar es educar. Y yo diría que fue el primer personaje que no correspondía a la élite propiamente tal, por lo menos a la élite social y económica del país, no correspondía para nada y llegó a la presidencia de la República. Él me podría decir Alessandri, pero Alessandri tenía mucha plata y se había incorporado a la élite de alguna manera. En cambio, el caso de conocido como Don Tinto, y yo no creo que haya sido porque sea bueno para tomar, sino por el aspecto popular que tenía y este país elitista, clasista, hay que decirlo con todas sus letras, lo motivó como Don Tinto, que murió estando en la presidencia de la República. ¿Tenéis las fechas de nacimiento y muerte por casualidad por ahí o no? Sin embargo, yo recuerdo que él fue masón, muy joven. Sí, pero eso no te hace no te hace No, ser elite, no, pero y no es el único. eso, De eso, hecho, una gran porcentaje de los presidentes de Chile han sido masones. no, Y me el refiero dictador fue masón también. a un tipo De hecho, que, tenía un anillo masónico que le recomendó, un tremendo anillo, Pinochet tenía un tremendo anillo masónico que le recomendó uno de su equipo, digamos, de comunicaciones que lo retirara, porque era una barbaridad, una cuestión no grosera. Entonces, no, yo te estoy diciendo que eso hace referencia a las habilidades que tiene un tipo tan joven para entrar a la masonería, sin tener antecedentes. mm. Bueno, Cerda, 1879, sí, pero las fechas, ¿qué 6 de día? febrero. Esta semana, 6 de febrero. Eso te iba a decir, están celebrando el nacimiento. Sí, por eso me recordé, porque alguien por aquí lo subió a la efeméride, pero no recordaba si el nacimiento, no me acordaba bien la fecha, pero fue el nacimiento, justamente. Un gran presidente recordado con la frase gobernar es educar. Efectivamente, y lo otro interesante fue que en esos gobiernos se inició la Corfo, ¿no es cierto? Tema que es muy importante porque es una agencia de desarrollo que ha sido no solamente importante para Chile, sino que ha sido admirada y copiada por otros países de nuestro continente, la Corfo, con esta idea, digamos, de impulsar el desarrollo industrial.
interesante, esa una agencia estatal que se ha mantenido hasta nuestros días. Probablemente hoy día esté en la parte más baja. En alguna época fue una agencia mucho más vigorosa. Eh, 1939, 1939 la Corte. Cuando inició la presidencia, ese año inició la presidencia Pedro Aguirre Cerda, pero entonces venía de antes, pero se desarrolló porque él empezó Pedro Aguirre Cerda es de diciembre del 39, su gobierno. Comenzó en diciembre del 39. Bueno, comentemos un poquito más de la actual. Bueno, estamos hablando del tema político y los candidatos, nos fuimos en una cierta derivada. Oye, Arnaldo, ¿sabes qué? Algo que no he revisado. ¿Qué pasó con las primarias o todavía no terminan las primarias del PPD? Lo único que sé es que Tarut no fue a votar. Es lo único que sé. No fue a votar. No, por una cuestión de situación sanitaria donde estaba residiendo él, no se podía mover, estaba en cuarentena, parece. Ah, Pero ese es un poco, bueno, sí, que como es una primaria convencional, evidentemente no se aplica ningún tipo de levantamiento de restricción. Pero, pero a ver, ¿y ahí Google te puede ayudar o no? Buscar el resultado, todavía hasta ahora no pasa nada. Las mesas ya se cerraron, deben estar en conteo. Están contando, entonces, bueno, quizá en el transcurso del programa nos enteremos. Eh, en cuanto evidentemente es una primaria que tiene muy bajo interés. Ninguno de esos candidatos uno podría imaginarlo. Bueno, ahí quiero hacer una excepción. En cuanto al tema de la formación de la oferta, probablemente Heraldo Muñoz sí efectivamente es alguien que tiene una muy buena formación y una dilatada trayectoria y sería un candidato de muy buen nivel, pero no tiene ninguna posibilidad real, Yo creo que esta ninguna. primaria es solamente un posicionamiento interno, nada más. No, sí, es una primaria de un partido. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados mucho a estos procedimientos democráticos, que me parece interesante. O sea, el ejercicio me parece interesante. Independientemente que requiere perfeccionamiento. O sea, casi nadie se entera, casi nadie va a ir a votar. Un problema. Pero que los partidos elijan democráticamente sus candidatos es algo muy positivo. Y los otros dos candidatos, bueno, el vocero Vidal y, bueno, Talud, que ya mencionamos, bueno, son personas que evidentemente tienen trayectorias, eh, pero claramente entre los tres yo destacaría en cuanto a su formación y preparación a Heraldo Muñoz. Pero si vamos al tema de la popularidad, lo interesante es que el que hizo la mejor campaña mediática de los tres, ¿cuál fue? Obviamente nuestro amigo el matinal, ¿Por qué pues. te ríes? No, estás lejos de las redes sociales. Jorge Tarut. Jorge Tarut ¿A fue trending dónde? topic varios días en Twitter. Está fuera. Realmente está fuera del Twitter. Fue No, trending topic muchos días y se generó los tarud adictos, se generó todo y eso lo inició él. Ojo con eso, no pensada. Fue un desarrollo de una estrategia de campaña en redes sociales. Y fue bien exitosa. Ahora, la pregunta es, en este ejercicio democrático tan imperfecto que están, ¿le impactará tanto como impactó las redes sociales? ¿La realidad de Twitter se traspasará? Pues no, muchos dicen, yo creo que el problema de redes sociales como Twitter son altamente endogámicas, por lo tanto las noticias corren entre los mismos círculos cerrados, no hay expansión de esa. Entonces yo creo que el efecto no es muy fuerte. hay que ver, o sea, estamos hablando aquí de cientos de miles de tweets, si es que no millones, lo de Tatu fue fuerte en redes sociales, pero lo que no sé es si efectivamente esa gente se va a movilizar, porque en una de esas termina votando casi nadie. Entonces, si vota casi nadie, son solamente las personas que estaban más vinculadas a ese partido y nada más. Eh, Bueno, lo otro es interesante, otra cosa que quizá habíamos revisado hace unos días, pero yo tengo la sensación, no la sensación, casi la certeza, es una opinión fuerte, digamos, de que las candidaturas también se han generado para cerrar flancos. Me explico. Yo creo que la candidatura de Eli Matei
nació como una respuesta para cerrar el flanco de que la gente de la UDI no se fuera para José Antonio Kast, por ejemplo. Y creo que la candidatura de Briones responde al crecimiento de Sichel. Yo Me dudo, parece súper claro. dudo que alguien haya tenido el alcance estratégico de anticiparse a eso. Yo creo que fue algo fortuito. No, es que yo insisto de repente que a veces las movidas, a veces son con una mirada estratégica, y otras veces ocurre que es la propia naturaleza de los desplazamientos, y que en el fondo son como espasmos, respuestas del sistema. Entonces, Sí, como si uno analiza el sistema político como que si fuera un animal o una persona, y vienen estos reflejos, estos espasmos, esta defensa. Esto podríamos hacerlo en una metáfora con los glóbulos blancos, o podríamos hacerla con los reflejos del cuerpo frente a un susto o a alguna cosa que llama la atención. Yo creo que algo de eso se da. Porque, ahora, objetivamente hablando, si tú me preguntáis, si la elección fuera mañana, evidentemente Lavín se lleva a la derecha para la casa, y la centro izquierda no tenemos idea, pero queda tiempo para ver cómo se desarrollan las candidaturas. Y el caso de la izquierda, evidentemente hoy por hoy sería Jadwe, o podría ser Maxi, porque no tiene partido fuerte detrás, Pamela Giles. No sé si tú ves el escenario diferente hoy. yo pienso que la izquierda no tiene nada, nada, nada decidido, nada, pero absolutamente nada. Está súper revuelta, está a punto de empezar los conatos internos, como se llaman, a volar los cuchillos por dentro, antes de que puedan ser capaces de proclamar una sola carta. Eso yo creo que No, así. una sola no creo. Yo Por eso, lo que veo es Jadwe y Giles, o Jadwe o Giles, y por otro lado el candidato de la centro izquierda, y distinta. En este momento tiendo a pensar que Narváez corre con mucha ventaja por el dedazo que hizo Michelle Bachelet. Creo que es indudable que ella, de hecho es más, no solamente tiene cuadrado completamente al Partido Socialista, sino también al Partido por la Democracia en su ala feminista. Las mujeres sienten una mayor vinculación con Narváez que con cualquiera de los candidatos varones, y sobre todo después de un problema que hubo en la inscripción de las candidatas a constituyente provocado por Heraldo Muñoz. Entonces, la verdad que yo veo así, en este momento veo pero hay alguien que podría ser la sorpresa en la centroizquierda. ¿Quién crees tú? la centro izquierda. Hay un partido que en este momento, el partido que más, que las primarias que hubo hace unos pocos días, fue el más votado del país, No, y por no lo sé. lejos, la democracia cristiana. La democracia cristiana fue la que obtuvo más votación a nivel país en las primarias, en todas. ¿Pero Derecha, quién? izquierda, como quien, ¿Qué en candidato? general, la que sacó, es Me que refiero, está en general de todos los candidatos a alcalde, las primarias de gobernadores, incluso si no, aquí de repente uno se olvida, pero Cristian Mella perdió por algo así como por 2 puntos con Aldo Valle. Sacó en la región del Paraíso, sacó al 48%. pero la Y democracia cristiana eso, es un partido que todavía tiene una gran masa de militantes y gente cercana. Yo creo que si la centro izquierda es inteligente, van a optar por Narváez, nada más que por ello. es que lo que pasa es que el punto es que si sacamos la calculadora de Fuad Chain, que ha funcionado muy bien, si sacamos esa calculadora, que ha logrado rentabilizar muy bien lo que tiene, si tuviesen muchos candidatos en una primaria de la centro izquierda muy abierta, Rincón podría ganar y dar la sorpresa. Bueno, Un asunto de los militantes de base, con la organización, la máquina, podría dar una base, y podría sacar a Narváez pero estoy de acuerdo contigo, evidentemente una carta, digamos, la otra posibilidad es que efectivamente no haya primarias entre esos grupos, como ocurrió también en algún momento. Guille compitió con Goich. qué año más interesante va a ser este. Va a ser interesante, pero yo creo, tal como dije las semanas anteriores, seguimos atrapados en una distancia muy grande entre lo que es la ciudadanía, las aspiraciones y la oferta política. La oferta política transversalmente está siendo muy, pero muy elitista. Y creo que eso es algo
difícil de despejar porque hay un efecto como, yo diría como un efecto como de resistencia del sistema. Tal como te decía, lo que se da, lo que creo que se dio con los candidatos, primero Matei cerrándole el flanco para que no crezca, digamos, para que no se vayan votos UDI hacia Para que José no haya más Antonio fuga, Kast, para que no haya más fuga. después Briones cerrándole el flanco a lo que estaba pasando con Sichel, y así yo creo que también se produce esta resistencia mirando más macro, el sistema político, que en un momento de mucha decadencia se niega a perder el control, se niega a abrir la cancha, se niega, de hecho, bueno, ahora, lo que ya sería como el broche de oro es que Sichel no llegara a las primarias. Eso sería como una demostración, pero palmaria, de que el sistema está cerrado. Pero creo que es difícil que eso ocurra, sería como muy impresentable, ¿no? de que alguien que es independiente, que tiene una figuración, nadie le permita participar. Pero Porque, a ojo, pesar, los que inscriben son los partidos, sí, las pero a primarias pesar de de su partidos. independencia política, ¿quién apoya a System? ¿Quién es el principal partido que lo apoya? En este momento ninguno. Por eso te digo, y eso sería súper delicado, que justamente porque nuestro diseño institucional descansa en los partidos políticos y las primarias son en base a que los partidos políticos proponen candidatos, si él no llegara a las primarias, obviamente le quitaría el piso a este candidato y también a esta sensación, yo diría que más que sensación, esta aspiración de la ciudadanía de que se abran espacios. Independientemente que uno podría decir, no, pero si Sichel también corresponde a la élite, sí, todo lo que tú quieras. Y de hecho, yo creo que sí. Eh, pero, pero este es el hecho de que sea independiente, que abre un poquito la cancha. Y no solamente en términos efectivos, sino en términos simbólicos, que Yo, no solo los partidos tienen el monopolio de la política. Eso. yo creo que por un lado el System no tiene ni el carisma ni la trayectoria suficiente como para lograr posicionarse como independiente. Y por otro lado, yo creo que el ser independiente ahora mismo solo le favorece a él, a nadie más que a él. No sé, yo creo que la política, en esta, como la conocemos con el sistema de partidos, está en una franca decadencia, franca, y los partidos políticos y el sistema están revelándose a morir y están tratando de tomar control, salvando los muebles finalmente, salvando los muebles lo mejor que pueden, y la verdad que creo que no lo están haciendo tampoco de manera muy estratégica. Creo que están cometiendo muchos errores en cuanto a desvincularse de la ciudadanía, desvincularse de los procesos, de lo que hablamos las semanas anteriores, la vinculación territorial, evitar el centralismo. Creo que y todo eso, de alguna manera, muestra, el fondo es, como te digo, yo creo que es como una reacción. Salvemos los muebles. Pero creo que están haciendo justo lo contrario. En vez de renovarse y generar más dinámica, que es lo que se requería, hacerlos más atractivos, lo que están haciendo es generar más repulsión. Que la gente, y yo creo que si Sichel no entra a la primaria, que esa posibilidad existe, creo que va a ser una muestra más de cómo los partidos se están replegando, diciendo aquí estamos nosotros, la democracia es nuestra, y la gente tiene que elegir entre lo que nosotros le proponemos, punto. Pero ya, entra System a la primaria. ¿Y qué podría pasar? Opciones no tiene de ganar. Yo creo que sí, pero no es un tema que me quite el sueño, no estoy detrás de esa candidatura, pero sí creo que es interesante que esté. De hecho, es más, o sea, sería muy interesante que emergieran otras y que pudiera la gente decir, mira, sabes que hay 10 candidatos Mira, a la norteamericana. mientras, El sentido, ¿Mm? mientras eso no suceda antes, por el lado de la centro izquierda, dudo que suceda en la élite. Claro, pero es que por eso, pero eso no significa que esté bien. O sea, creo que No, sí, es parte yo, del proceso de descomposición que está la política chilena. coincido Eh, contigo en el análisis, que yo dudo que sea la derecha la que se aventura a hacer ese paso antes de que lo tenga que hacer la izquierda por una cuestión no, de... te encuentro toda la razón. De hecho, antes que me olvide, voy a tomar el hilo desde algunos fenómenos que ocurrieron unas semanas anteriores, pero hace poco, pasado reciente. Está muy vivo. ¿Tú te acuerdas de una carta que hizo Carlos Larraín al Consejo General de Renovación Nacional? Fue hace menos de un mes. No, menos, pues menos de 2 semanas, 2 semanas como mucho. Y resulta que esa carta
bueno, básicamente hablaba de cómo estaba la decadencia interna del partido, y de cómo tenían que esperar para que emergieran, para que no surgiera una carrera dispar en los liderazgos, y daba toda una explicación de cómo en el fondo no se podía eh, ungir a Mario Desbordes por defecto, y más encima de él acusando una especie de traición de Desbordes hacia él. Bueno, tácitamente está eso en el texto. Bueno, Bueno, resulta que eso tuvo consecuencias a nivel local, a nivel regional, ¿no es cierto? Vamos con esas consecuencias. ¿Cuáles fueron las primeras consecuencias? Dale nuestro, tú. nuestro senador ex RN Chaguán, dices tú. Bueno, técnicamente creo que no renunció a la Ah, militancia. congeló, eso, pero para efectos prácticos, o sea, yo prefiero renunciar que decir voy a congelar. No, eso es una mariconada nomás. Pero bueno, la cosa es que congela y deja la presidencia regional, lo cual sí impactó nuestra política local directamente. Y eso nos enteramos este fin de semana. ¿Sí o no? Nuestro sereno, dices tú. ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste? El padrino número uno, el que lo apoyó y que lo blindó cuando tuvo el problema de los despidos masivos de la Seremía de Salud, y que lo protegió y que no lo vayan a sacar y qué sé yo, no sé qué pasó, Francisco Chaguán. Francisco Chaguán cae en desgracia producto de todas estas movidas que comenzaron con Carlos Larraín, y comenzaron antes cuando Desbordes le quitó el piso, digamos, a la construcción que había desarrollado Carlos Larraín, incluyendo la posición constitucional y todo ese tema. Y resulta que, bueno, en una época en que Francisco estaba brillando con luz propia, que ya había dejado atrás todos estos demonios que lo perseguían por causa de los despidos masivos en la Seremía de Salud, que había superado el COVID, había multado hasta el presidente de la República, había sancionado gente en Cachagua, había sancionado a la gente en Cachagua por las fiestas, estaba investigando, estaba súper empoderado. En ese momento, el señor intendente de la región de Valparaíso dijo: ya no tiene padrino, y este cabrito está brillando mucho. Entonces, ¿cómo puede brillar mucho alguien que no tiene padrino? Entonces tiene que irse. ¿Viste el tweet de Celis, del diputado Celis? No, y lo vi, en el diario Mercurio también señaló algo parecido, del fondo, que el intendente se llevaba mal con Francisco Álvarez, pero era por el lado del intendente, o sea que le tenía mala. Así. Yo debo decir que presencié actos de maltrato hacia Francisco, de maltrato, así, Yo, yo, en reuniones. este comentario te lo hago desde la mirada del ciudadano, un simple ciudadano, ¿no? Y mi Mm. percepción del Sereni es que no se veía con la fuerza de tener la capacidad de enfrentarse a el cuestionamiento de sus decisiones o de su gestión. Yo creo que quizás lo técnico seguramente es muy bueno, pero en lo político no se ve fuerte, no se ve fuerte. Y yo creo que después de lo que le pasó, de lo mal que le pasó en términos sanitarios, donde casi fue un mártir de la causa prácticamente, debió haberse retirado sus cuarteles de invierno una temporada en beneficio del No, pero mismo. eso pasó hace mucho tiempo, y ahora estaba justamente en la parte arriba de la ola. O sea, incluso hace 2 semanas atrás o menos salió un reportaje o sea, no un reportaje, una columna en el Mercurio, en la sección de la revista El Domingo, Mercurio del Paraíso, que hablaba justamente del futuro político de él, hablando de que estaba creciendo mucho, y como estaba creciendo mucho, qué es lo que iba a pasar con su figuración. Y ahí lo que decía, que lo que requería era una mayor independencia, porque se consideraba que estaba demasiado pegado a las instrucciones y a las reglas del gobierno y qué sé yo, y que necesitaba como más voz propia. Yo Eh, lo conocí más allá de lo que digo como un simple ciudadano, tú lo conociste un poco más. o sea, yo lo que te digo es lo que te acabo de decir, o sea, de que en el fondo, él siempre acató y siempre respetó las reglas y fue ordenado, responsable.
el momento más duro que tuvo fue los despidos masivos en la Seremía de Salud en algún momento, que fue muy cuestionado, criticado a nivel sindical, obviamente todos los funcionarios en la región de Valparaíso hablan del tema. Pero esa ola pasó, después vino el COVID y ahora figuraba en los matinales en Santiago, aparecía en la prensa en todo el país, era citado por todos los canales de televisión. Yo escuchaba comentarios respecto de él o él dando declaraciones en Tele 13 Radio, por dar algunos ejemplos, muy frecuentemente. Una figuración que no tiene Martínez. Sí, yo creo que eso fue lo que pasó. Sí, es sencillo. Y lo peor de todo es que no pasa nada. O sea, si Martínez no va a ser candidato a nada. Pero desgraciadamente para qué ni con cosas. O sea, yo nunca había estado yo ya militando en un partido 6 meses cuando fui sereno. Entonces, y entonces un cargo que no tiene mucha relevancia. Al mismo tiempo, lo que sí está siempre en un conflicto, porque por un lado depende administrativamente, sus jefes son los subsecretarios, los ministros, y entre medio hay una serie de funcionarios técnicos con mucho poder en Santiago que les dan instrucciones, etcétera. No puedes desafiar por ningún motivo, porque si lo desafías, lo único que va a conseguir es de que te reviertan la decisión de Santiago o que te echen. Ya, yo siempre decía, por tirar un número, que yo tenía como 15 jefes en Santiago. Y después de eso, es un órgano, técnicamente lo que se llama es un órgano desconcentrado del respectivo ministerio. En el fondo es el mismo ministerio actuando en las regiones. Pero por otro lado tiene la figura de intendente, que tampoco, o sea, tampoco en general no tienen gran preparación técnica, en general. Son figuras en algunos casos con más peso político, en otras con menos peso político, con mayor trayectoria política, con menos trayectoria política, pero que toman decisiones en función de peticiones políticas, presiones, pero que no tienen un equipo técnico que lo acompañe para poder, digamos, o sea, por ejemplo, cuando quieren decirle que haga algo al Seremi Salud, no tienen cómo decirle, o sea, simplemente, no sé, pues un abogado no le está diciendo a Salud lo que tiene que hacer, pero sin embargo eso ocurre, o un ingeniero, da lo mismo, no me refiero a esta región en particular nada más. Entonces, de esa perspectiva, creo que da lo mismo quien llegue. O sea, sinceramente, no tiene ninguna importancia. Aquí lo que sí tiene importancia es que eh, este CRM ya tenía una cierta experiencia de cómo tenía que administrar el tema de la fiscalización, de qué es lo que tenía que hacer en diversas áreas, ya conocía la pega. Entonces, claro, o sea, de esa perspectiva, si entra alguien, va a tener que partir un poquito de cero y yo encuentro que es malo. O sea, yo creo que tendría que haber seguido Francisco sí o sí, si uno mira desde el punto de vista de la ciudadanía, lo mira de cómo se puede prestar el mejor servicio a la gente. Francisco debió continuar hasta el término del gobierno del presidente Piñera. Pero si tú lo miras a la perspectiva política, Francisco estaba teniendo mucha figuración, independientemente que yo no considero que tenga, por ejemplo, no me lo imagino una campaña, no me lo imagino de candidato, yo no me lo imagino, yo, Tampoco lo veo como. pero sí tenía una figuración, o sea, yo estoy seguro de que mucha gente conocía más a Francisco Álvarez en Santiago que a Jorge Martínez, absolutamente. Así como conocían a Rosa Ollarse en alguna época, que era muy conocida más que los intendentes. Entonces, yo creo que eso fue el motivo. O sea, independientemente de que me pueden decir muchas cosas, y además habiendo visto el interno en algún momento y viendo el fondo, cómo funciona la política, la política tiene como dos grandes aristas, si uno quisiera. Por un lado está lo que tú hablas del carisma,
carisma, las características que podríamos decir alguien que puede ser campañero, que puede hacer campaña adentro o campaña electoral o campaña adentro, que vende muy bien sus proyectos, sus ideas, qué sé yo. Alguien que afírmate ahí. Pero esa persona puede que no tenga redes de política, gente que lo apoye de atrás. El caso de Francisco tenía o tiene, yo creo que todavía la tiene, de hecho tuviste la reacción que tuvo también Andrés Celi, que no necesariamente Andrés Celis no es del mismo lote que Francisco Chaguán. Ojo con eso. Y también apoyó a Francisco. fuertemente. Entonces y son de lotes distintos. Andrés es del lote de Desbordes. Entonces, pero esta es la idea, una fuerza estructura. O sea, Francisco tenía una estructura, pero claro, el momento más débil, quizá el intendente siempre lo quiso sacar, no sé, o hace mucho rato, pero ahora era el momento preciso. Salió el presidente de Renovación Nacional Regional, que era una figura quizás, sin exagerar, yo creo que individualmente hablando, Francisco Chaguán es el político más fuerte en la región, incluso hoy. Es el más fuerte, pero por lejos. Pero por lo mismo, en algunos casos todo el resto se alinea para hacer lo contrario. De hecho, no sé si tú te recuerdas que cuando el intendente asumió, el candidato de Chaguán era otro, era Jaime Perry. Jaime Perry era el candidato de Chaguán. Pero al final lo que lograron hacer, alineándose todos en contra de lo que quería Chaguán, era que efectivamente entrara Martínez, pero ¿qué es lo que tuvo que hacer Martínez para poder ingresar? Ahí no ¿Te me acuerdas? acuerdo. No, mm, ¿Qué mm, militancia política tenía cuando él antes era intendente? Claudio. Ninguna. Había renunciado a la UDI hartos años antes porque Jaime Barrientos había sido el candidato UDI de diputado y él no había sido. Entonces, muy molesto, renunció a la UDI y ¿qué pasó después? Francisco Chaguán le exigió que fuera ante de Renovación Nacional para poder ingresar al gobierno. Eso es, po. Eso es, y no me quiten, no me digan que no es así, que no. Eso fue así. De hecho por algo, oye, si militó una semana antes militante de Renovación Nacional. A lo mejor tuvo una epifanía, ya no sé cómo pensar. Oye, tenemos comentarios en el chat porque yo no lo puedo ver desde aquí. Dame un O segundo. sea, en el chat, en la transmisión. Un segundo. Vamos a Porque ver. obviamente, además de los saludos, me gustaría obviamente responder algunas cosas que puedan haber comentado nuestros. Samuel, Samuel Melinao. ¿Ya? No, dice, puros constituyentes populistas venden pasteles, así también los postulantes de los escaños reservados. Para los constituyentes se requieren candidatos con madurez política y propuestas concretas y realizables, y no de utopías de sueños perdidos en el tiempo. Completamente de acuerdo. Eso lo hablamos largo y tendido en los programas anteriores y probablemente en los siguientes más adelante lo vamos a comentar también. Estoy completamente de acuerdo con él. Ese es el único comentario que tenemos. Bueno, hay semanas que son más activas que otras. Em, Continuemos con algunos comentarios más locales. Fíjate que tú ubicas a Gastón Zulet. No, Bueno, Gastón Zulet, bueno, es un pensador, digamos, muy profundo, que conocido a nivel nacional, que, que vive en Limache. Y justamente está hablando de la paralización que comentamos la semana anterior del edificio en Urmeneta. ahora sí lo recuerdo. Y él menciona, y Gastón Zulet menciona que esta es una paralización temporal. Bueno, el diario menciona, dice, hoy 20 de enero Gastón Zulet cumple 94 años, con un estado de salud envidiable que relaciona principalmente con las técnicas de yoga, meditación y respiración que ha practicado durante décadas. Nos recibió en su casa en Limache. Dice, si viene aquí me adelanto un poco con respecto al tema. Si bien el alcalde Daniel Morales anunció su paralización por vías administrativas para Gastón Zulet y los vecinos de dicha arteria, la iniciativa sigue en pie. La aprobación por parte de la Municipalidad de Limache con respecto a la construcción del bloque habitacional de 10 pisos en la histórica avenida Urmeneta se ha transformado en un caso muy importante, señala el filósofo.
De hecho, asegura que esta problemática se viene desarrollando desde hace unas 6 o 7 décadas a todo nivel y en todas partes, sin que el Supremo Gobierno actúe y, por supuesto, los gobiernos comunales tampoco. Sí, eso es lo que hemos hablado siempre, de los planes reguladores, que realmente no se ha hecho de la pega en ninguna parte. Continúa, por lo mismo, hoy tenemos más supermercados que los que realmente necesitamos. Por ellos, hay muchos complejos de departamentos de 4 o 5 pisos en distintos puntos de la comuna. Yo pienso que eso es inevitable, pero hay un problema cultural en medio de esta problemática. Y después continúa, protección del patrimonio. Se debe proteger el casco histórico del Limache para no perder nuestra identidad cultural. Entonces, la obligación de todo gobierno comunal es fijar un área que tiene valor patrimonial y se debe defender, porque allí está el sello identitario de nuestra comunidad. Y continúa más adelante, se trata de una paralización momentánea y luego señala, aunque se diga que se paralizó el proyecto, el permiso de edificación sigue vigente y ante eso no se puede hacer nada. Si el nuevo plan regulador estuviera aprobado, no pasarían este tipo de cosas, pero hay que preguntarse por qué no está aprobado. Ha pasado tanto tiempo. Esto es para darle la oportunidad a las empresas inmobiliarias para que hagan lo que quieran con Limache. Da la impresión que deliberadamente no se aprueba el plan regulador por estas razones, concluye el intelectual limachino. Bueno, un tema que largamente hemos comentado, ¿no? Bueno, la ausencia o la pésima planificación territorial que tenemos en nuestro país nos da dolor de cabeza cada rato, en todos los ámbitos. Vamos a lo más rápido que tenemos. El accidente que hubo en la RPC, ¿cuándo fue? ¿El viernes? Sí. ¿Sí? Que puede ser una catástrofe muy terrible. Yo no me voy a pronunciar sobre el origen o el manejo del accidente, si fue bien hecho, si fue mal hecho, si pudo ser prevenido o no, sino dejar de manifiesto que hay una población cercana, aledaña, al lado de la RPC, que casi rodea por el lado poniente y sur de la RPC, donde habría sido fuertemente afectada, habría tenido que evacuar a toda la gente, si era una cuestión más grande, toda esa población habría tenido que salir volando de ahí rápidamente, con riesgo de intoxicación masiva, y eso podría haberse evitado si tuviéramos unos planes y una gestión territorial clara, precisa y proyectada en largo plazo. Jamás debieron haber edificaciones alrededor de la RPC. Eso es básicamente. Lo mismo es aquí. No debemos matar el patrimonio paisajístico que tiene una ciudad tan bella como Limache. ¿Cómo colocar un edificio de esa magnitud en una avenida que el encanto es que sea tal como es y continúe siendo tal como es? Tienes otra zona de la comuna donde puedes quizás explorar la opción de colocar ese tipo de edificios. Quizás, y quizás no es necesario también aumentar de esa forma la densidad en un solo sitio. Pero todo eso es porque parten quizás por lo urgente, por los incendios, van incendios, pero no trabajan en lo primordial, que es decir, ya, ¿cómo vamos a crecer como comunas? De aquí a 20, 30, 50 años, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde vamos a estar como región? Menos hay una visión regional de desarrollo. Entonces, yo espero, de verdad, yo tengo confianza y esperanza en que la nueva figura de gobernador regional tenga un enfoque de verdad regionalista y se enfoque en los problemas de la región y no en las órdenes del centralismo. Sí, estoy de acuerdo. Es importante tener una visión regional. Es muy importante que proteger ciertas áreas que tienen que ver con las identidades locales, pero también con otros aspectos, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. O sea, evidentemente el patrimonio natural también hay que resguardarlo y eso también en muchos casos no lo vemos, como por ejemplo lo que ocurrió hace algunas semanas, perdón, así, un par de meses, si mal no recuerdo, cerca de Cachagua, ¿no? Por ahí en Zapallar, fue en Zapallar, Papú, no me recuerdo bien, que habían construido sobre un humedal y se produjo una situación bastante compleja. Entonces, bueno, estaba revisando la prensa local, también se destaca, Perdón, Gerard, también, ¿sí? salió el resultado, ganó Heraldo Muñoz sobre Francisco Vidal. Muñoz 54%, Vidal 43% y Tarut 3%.
Ahí tú No fue para nada. No, las redes sociales fueron más que nada un chiste, no impactó absolutamente nada en el candidato. Heraldo Muñoz, bueno, está bien, o sea, yo creo que es un buen candidato, va a subir el nivel a la discusión, lo considero muy positivo. Bueno, estaba revisando, hay varias cosas interesantes en la prensa. Por ejemplo, creo que para destacar el resguardo de los animales, es la inauguración en Limache del primer parque para familias multiespecies. Vale decir, además de los adultos y los niños, en caso de que haya perros, gatos y otros animales en compañía, son considerados uno más dentro del hogar. Por eso resulta atractivo el concepto de una comuna está acuñando a través de un proyecto inédito que fue inaugurado hace pocos días. Se trata de Parque Familiar Saludable, el cual cuenta con espacios para todos los integrantes de la familia. Este lugar fue posible gracias a una inversión superior a 18 millones ya. Esta es una plaza que va más allá del tema de las mascotas, ya que es un punto de integración para la familia. Aquí hay un espacio para los niños y jóvenes, traigan sus mascotas y se entretengan, bla, bla. Interesante, ¿eh? Interesante la idea de integrar las mascotas, integrar... bueno, eh, lo ¿Mm? vi, el lugar está bastante bien habilitado porque está dentro del parque, está cerrado otro espacio con juegos y actividades para los animales, donde pueden estar ahí más tranquilos, más seguros todos, tanto ellos como el resto de los visitantes del parque. Es una buena iniciativa. Sí, bueno, es difícil destacar algunos otros temas porque, bueno, hemos comentado tangencialmente y algunos son muy locales y de otros lugares, pero fíjate que me llama la atención que la DGA multó a un exministro, el exministro Edmundo Pérez Lloma, por una desviación ilegal de aguas. Esto ocurrió en nuestra región, en la comuna de Cabildo. La sociedad agrícola Las Loicas, de propiedad del exministro Edmundo Pérez Lloma, fue multada por la DGA por el pago de 275,5 UTM, o sea, 14 millones de pesos. Esto a propósito de una obra no autorizada para desviar agua desde el estero La Patagua hacia el fondo El Cóndor. Es interesante que, que ocurran estas cosas, lamentablemente no es nada nuevo el ver que se desvíen agua producto justamente la escasez y la buena noticia es que obviamente se haga la pega y se sancione a, eh, a los infractores, ¿no? En este caso no estoy tan seguro de la falta, porque vi antecedentes que al parecer, si bien es cierto, hay una construcción ilegal desde el punto de vista técnico, sí tenían el derecho de hacerlo, pero no había otra viabilidad para hacer el traspaso de esa agua. No es algo tan, que yo creo que esté cerrado todavía. Yo creo que eso le van a recurrir y quizás se va a revertir esa sentencia. No lo sé. Mm, En este Veamos, caso, en este caso en particular. A mí me gustaría que fuera veamos, yo así. estaba viendo que hay antecedentes desde el año 2017. Bueno, el tema también va que hay muchos casos de lo mismo, pero por un tema y recurrente que hablamos nosotros de la falta de fiscalización. Mm. Bueno, para terminar, quisiera una nota muy positiva. Ocurrió algo que el año anterior, sí fue el año, hace un año, no había acaecido y que fue muy esperado por los habitantes de Limache. Justamente estamos hablando de Limache hoy día, pero también en general yo creo de la provincia de Marga Marga, que fue el ascenso a la segunda división profesional de Limache, Deportes Limache. Es una un momento muy agradable porque hay que recordar que fútbol profesional no existe en la provincia, no existía, ahora sí va a existir. Bueno, tienen que pagar eso sí el derecho. Creo que es bien caro. Y ha ocurrido, no sé, ¿te acuerdas del caso de Deportes Valdivia que no tenía el dinero para inscribirse? Entonces, la verdad que, bueno, esperemos que aquí no ocurra, no sea este el caso. Y contar con deporte profesional en la provincia, fútbol profesional, que es algo muy positivo. Ya tenemos el básquetbol de primer nivel con los Leones en Quilpué, campeones nacionales en varias ocasiones en los últimos años, y ahora fútbol profesional en la provincia, ¿no? Sí. Ahora que dice eso, me acordé de una idea de que había pensado hace un tiempo, que en España está la famosa Copa del Rey,
que la mayor gracia que tiene esa Copa del Rey es que juegan todos los equipos de toda la división entre ellos. Primera, segunda, tercera juegan juntos y sale, y nadie está seguro quién va a ganar. Eso es lo más entretenido. Sería yo creo que es súper bueno que hiciéramos lo mismo acá, una pequeña Bu- liga de toda la No, si división. existe, la Copa Chile. De hecho, la Copa Chile hace unos años atrás, lo que pasa es que no todos los años la están haciendo, ha tenido una suerte dispar. Pero ¿Pero eran las tres divisiones o las cuatro en no el sé fondo? si recuerdas, no, incluso incluía fútbol amateur. No sé si tú recuerdas el partido entre Colo-Colo y el equipo de Rapa Nui, por ejemplo, que No, lo no, televisaron y todo. Eso ¿cuándo fue hace comenzó? pocos años. Que los equipos profesionales pierden. Es la eh, en primera, el- la primera vez nomás. no, 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 si el equipo, no, 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 el equipo, el de Rapa Nui no es de la primera vez. Bueno, Wikipedia dice eso. No, pero no es de la primera vez ese equipo. Lo que pasa es que la Copa Chile, no todos los años la hacen en el mismo formato. Hay años en que han incluido equipos de la tercera división, que la tercera es amateur. Está la tercera A y la tercera B. Y, pero claro, no todos los años la hacen con el mismo formato. Pero bueno, la idea sería que evidentemente volviéramos a tener ese formato en que lo que ocurre normalmente es que los equipos de las divisiones inferiores se eliminan antes y llegan algunos pocos a las otras etapas y después, bueno, si les va bien pueden eliminar a los de segunda división profesional o de primera B o de la primera A. Sería ideal que se retomara esa tradición. Ahora, en estos tiempos que están jugando menos partidos y todo, difícil, pero el 2022, en 2023, no sé, cuando, antes de que llegue el COVID-23 o el COVID-24, no sé. Mira, el año 2019 jugó Primera División, Primera B y Segunda División. Y Bueno, ahí están, cinco equipos amateur de la Tercera División. ¿viste? Ahí habían equipos amateur. Este año pasado fue en particular. Pero sí, se han incluido equipos tradicionalmente de otras divisiones, pero esto viene muy antiguo, o sea, esto no es de ahora nada más que se ha hecho la Copa Chile a veces con estos formatos más extendidos. 5 equipos clasificados del mundo amateur es harto, porque piensa que, imagínate, un partido de uno de esos equipos con Colo-Colo, con la Católica, imagínate a nivel de recaudación lo que significa, en los tiempos obviamente que hay público, no como ahora que el público realmente es de cartón, digamos, cuando hay. Público de cristal. De ayer. ¿No? Y que lo que pasa es que en Europa lo han hecho, que han colocado a personas, fotos de personas reales, y les ponen el nombre o qué sé No, yo, pero y, en un concierto hicieron hace poco acá que pusieron pantallas con la gente. ¿Lo viste? no, no lo vi, qué simpático. La parte donde supone que se ubicaba el público pusieron pantallas de televisores grandes con la gente que quería ver el evento. Entonces, si el que estaba cantando veía pantallas con gente, no había todo pelado. Un poco Y lo, y raro. lo, lo otro freak que yo vi fue un concierto donde había burbujas, donde las personas estaban en burbujas, de estas Ah, burbujas sí, de estas que que son como estas. están en la playa para jugar y todo eso. Sí. Sí, estaban en esas burbujas que de repente los ponen en el agua y la gente se empieza a empujar, estando Mm. dentro de esas burbujas plásticas. Bueno, ha sido un entretenido programa, ya le tiraremos las orejas a Pablo Embry, que nos tiene votado, quizás está preparando su campaña, no sé en qué Pablo, estará. debe estar en otro programa también. Yo creo que empezó otro programa el solo. Hizo un ¿Tú, spin-off. cre- tú, tú crees que hizo algo así? No creo, Hizo un spin-off de nosotros. no creo, no creo. Bueno, en todo caso lo he visto muy activo en redes sociales y mucha gente lo ha acogido muy bien. Ha aumentado mucho su visibilidad y espero que le vaya muy bien, igual que a ti, por supuesto, Gracias. Bueno, allá en. Pablo tiene que capitalizar su trayectoria como dirigente. Oye, la próxima semana vas a venir con tu programa, Con mi tu programa, propuesta completa.
Podría ser interesante. ¿Eh? Sí, Veamos po, el sábado de la semana. ¿ah? O algo, No, o podrías ir avanzando como una capsulita cada semana. voy Obviamente lo ambiental va a es una idea. Buena propuesta. Ya llenas. Ya, Hagamos pues eso. un abrazo, buena semana, que esté Cuídate. muy bien, chao. Abrazo. Chao.